La nevada no se detiene. Llevas días sin ver el cielo, como si una mano inmensa hubiera volteado un costal de harina sobre el valle y olvidado cerrarlo. La nieve cubre las huellas, sepulta los cercos y engulle los caminos. Cuando abres la puerta de la casona, un muro blanco te devuelve el gesto, bloqueando hasta el último intento de escape. En otro tiempo, los inviernos eran duros, pero se sobrellevaban con vino, hogueras y canciones. Este es distinto. Es el invierno, que no tiene final. El clan Valdés, orgulloso de sus cosechas y de su nombre, ahora parece un grupo de animales acorralados. El trigo almacenado se agotó antes de lo previsto. La sal para la carne seca se humedeció. Los barriles de vino se vaciaron con demasiada prisa. Y aunque la abuela insiste en que hubo épocas peores, nadie recuerda un frío tan largo, tan voraz. Lo curioso y casi cómico, si no fuese tan trágico, es que hasta el gallo del corral dejó de cantar, como si también hubiera perdido la fe en la primavera. Los historiadores aún discuten si aquel invierno fue fruto de un mínimo solar o de un volcán lejano que oscureció los cielos. Lo cierto es que tú no necesitas teorías. Lo sientes en tus dedos entumecidos y en la piel que se resquebraja. La ciencia moderna puede ponerle nombres, pero aquí y ahora, el invierno se llama hambre. Por dentro, la casona cruje como un barco en alta mar. El techo gotea en las noches. El viento se cuela por rendijas imposibles, y los retratos de los antepasados parecen observarlos a todos con desdén. Piensas que sería un buen escenario para una serie de suspenso, pero no hay cámaras, solo miradas cada vez más tensas. Y claro, la inevitable broma de tu primo menor. Si seguimos así, terminaré condimentando mis botas. Nadie ríe, aunque sabes que más de uno lo ha considerado. La familia entera se aprieta alrededor del fuego, pero la llama apenas ilumina, apenas calienta. Te sorprendes pensando que, en realidad, no es el frío lo que más temes, sino las miradas, porque mientras afuera todo es blanco y silencio, adentro comienzan a crecer las grietas invisibles, sospechas, rencores, murmullos. El último invierno de los Valdés no solo congela los campos, también congela la confianza. Y tú, sentado en ese círculo, te preguntas, ¿sobrevivirás aferrado a los tuyos? ¿O será precisamente uno de ellos quien primero te traicione? El hogar ya no se siente como un refugio. Es una prisión con paredes de piedra y ventanas cegadas por la escarcha. Caminas por los pasillos y cada tablón que cruje bajo tus pies parece recordarte lo mismo. No hay salida. La casona Valdés, que en su época fue símbolo de abundancia, ahora retumba hueca, sin aromas de pan ni risas en los corredores. Las habitaciones se han reducido a un par de espacios comunes, porque mantener fuego en cada cuarto sería desperdiciar leña, y la leña es oro en este invierno. El comedor, antes orgullo de don Esteban,
ahora se ha vuelto escenario de silencios incómodos. El mantel bordado permanece doblado y la mesa se cubre solo con un cuenco compartido de gachas aguadas. Un dato curioso: en otros inviernos, el clan acostumbraba a jugar al ajedrez de los Valdés, una variante casera con piezas de madera pintadas. Hoy, el tablero yace en una esquina, porque nadie quiere distraerse del conteo de las últimas raciones. Hasta el entretenimiento huele a traición, cuando cada ficha podría ser usada como leña. Los víveres se reducen a puñados, un saco de harina que ya roza el fondo, unas cuantas raíces duras como piedras y un tarro de miel que la tía guarda como si fuese reliquia. Lo absurdo es que, según cuenta la abuela, en épocas antiguas se usaba miel como medicina para curar heridas. Ahora se debate si lamer una cucharada cuenta como alimento o simple consuelo psicológico. Los historiadores aún discuten si las familias de aquella era lograban sobrevivir gracias al ingenio colectivo o si los más fuertes imponían su voluntad sobre los más débiles. Aquí lo ves claro. El ingenio se agota rápido cuando las tripas rugen y los dedos tiemblan. El pragmatismo reemplaza la compasión con una naturalidad escalofriante. Por la noche, mientras intentas dormir en una manta que ya no retiene calor, escuchas el goteo de agua que se filtra del techo. Una gota, 2 gotas, 3, un metrónomo de desesperanza. Te dices que al menos el sonido rompe el silencio absoluto, ese silencio tan pesado que parece acusar a todos. Y sí, tratas de bromear contigo mismo. ¡Qué lujo tener música ambiental gratis! Pero hasta la ironía sabe amarga cuando el estómago ruge más fuerte que cualquier tormenta afuera. La casona, tu hogar, se ha convertido en un recordatorio cruel. Aquí se decide no solo quién sobrevive, sino quién merece hacerlo. Don Esteban Valdés siempre fue la voz que se imponía sobre todas las demás. En los veranos, sus órdenes mantenían la finca próspera. En las vendimias, bastaba con levantar la mano para que los jornaleros obedecieran. Pero ahora, sentado frente a un fuego que chisporrotea más por lástima que por fuerza, su autoridad parece tan quebradiza como el hielo en el aljibe. Lo observas mirar las brasas con una mezcla de orgullo herido y cansancio. El patriarca duda, y ese simple hecho desestabiliza a toda la casa. Se discute si abrir las últimas reservas de grano o guardarlas para un momento más crítico. La ironía es evidente. Nadie sabe qué significa más crítico cuando ya hay niños con mejillas hundidas y ancianos que tosen sin descanso. Don Esteban golpea la mesa con su bastón y proclama que lo mejor es resistir, racionar, esperar. Pero sus palabras ya no tienen el peso de antes. Ahora resuenan como discursos de político en campaña, largos, firmes y profundamente desconectados de la realidad inmediata. Un detalle curioso: el bastón que usa fue regalo de un viajero portugués
tallado con símbolos marinos. Se suponía que evocaba viajes, comercio, horizontes. En este invierno sin caminos, ese bastón parece una burla, como si recordara a todos que ninguna salida es posible. Los historiadores aún discuten si las estructuras patriarcales de familias antiguas lograban sostenerse en crisis extremas, o si por el contrario, la supervivencia se inclinaba hacia liderazgos más jóvenes, más pragmáticos. Lo cierto es que aquí ves esa teoría hacerse carne. Dos de los hijos mayores de Esteban murmuran en las esquinas, cuestionando cada palabra de su padre. Si seguimos escuchándolo, moriremos de hambre, dice uno con voz áspera. El patriarca duda, y la duda se filtra como el frío por las rendijas. Tú lo notas en las miradas que ya no buscan su aprobación, en la forma en que los nietos preguntan a sus madres antes que a él, en el silencio incómodo que sigue a cada orden. Es como ver un viejo árbol enorme y venerado que de repente revela grietas invisibles. Aún se yergue, sí, pero todos saben que una tormenta más lo partirá en dos. Piensas, con un poco de sarcasmo, que Esteban debería abrir un curso de liderazgo en tiempos de desastre. ¿Cómo perder la confianza de tu familia en 5 reuniones? Pero la risa se congela en tu garganta, porque si el viejo ya no puede sostenerlos, ¿quién lo hará? La lealtad, ese pegamento invisible que mantenía unida a la familia Valdés, empieza a agrietarse como las paredes heladas de la casona. Tú lo percibes en detalles mínimos. Un plato que aparece medio vacío antes de llegar a la mesa. Un murmullo cortado cuando entras a la habitación. Miradas que se cruzan como cuchillos en pasillos oscuros. El hambre es un detective cruel. Saca a la luz secretos que jamás habrían salido en tiempos de abundancia. Los hermanos mayores, Tomás y Rodrigo, son los primeros en levantar sospechas. Se miran entre sí con el gesto endurecido de quien calcula más que confía. Alguien, quizás Rodrigo, quizás no, ha escondido parte de las reservas. Lo sabes porque un saco de harina apareció más ligero de lo debido. Aunque nadie lo admite, el chisme circula como una corriente subterránea. Alguien se está quedando con lo nuestro. Y claro, lo divertido, si es que puede llamarse así, es que ninguno recuerda que la harina de por sí ya estaba tan reseca que servía más para hacer polvo que pan. Un dato curioso. En antiguas comunidades rurales, se creía que el robo de comida en invierno era peor que un asesinato, porque equivalía a matar lentamente a todos. Esa superstición aún vibra en los huesos de la familia y convierte cada sospecha en un veneno que se extiende sin freno. Los historiadores aún discuten si las crisis empujaban a las familias a reforzar la solidaridad interna, o si, por el contrario, desataban una competencia feroz por los recursos. Aquí no hay debate académico. ¿Ves cómo la solidaridad se evapora con cada cucharada? Las manos tiemblan no solo por el frío, sino por el miedo a que la próxima ración desaparezca antes de tocar la mesa. El patriarca intenta calmar los ánimos,
pero su voz ya suena hueca. Tomás acusa con los ojos. Rodrigo se defiende con un silencio obstinado. Y tú, atrapado en medio, sientes que el aire dentro de la casona pesa más que la nevada afuera. Podrías jurar que incluso los retratos familiares parecen inclinarse, atentos al drama, como si los antepasados estuvieran tomando notas de este fracaso doméstico. Y entre dientes, casi como broma, alguien suelta: el traidor no será el primero en morir, será el último en comer. La frase provoca un escalofrío colectivo, no por el humor negro, sino porque suena demasiado a verdad. Aquí, la lealtad ya no se mide en abrazos, sino en cucharadas contadas. El hambre ya no es un rumor, es un huésped sentado a la mesa. Lo escuchas rugir en los estómagos, interrumpiendo las conversaciones como un orador inoportuno. De noche, cuando todo parece en calma, ese eco se multiplica en la madera de la casona, como si los muros mismos tuvieran hambre. Te resulta absurdo pensar que, en pleno silencio, los gruñidos intestinales se han convertido en un nuevo lenguaje familiar. Las discusiones nocturnas se repiten con la misma cadencia. Uno acusa, otro se defiende. La abuela reza y el patriarca insiste en paciencia. Nadie duerme bien. El sueño es interrumpido por peleas que empiezan en susurros y terminan en gritos sofocados, porque nadie quiere despertar a los más pequeños con la verdad. El hambre está ganando, y sin embargo, los niños ya lo saben. Lo ves en sus ojos, que brillan menos, y en la forma en que lamen con ansia las cucharas vacías, como si aún guardaran sabor. Un dato curioso: en algunos monasterios medievales, los monjes anotaban en diarios no solo plegarias, sino también el volumen y frecuencia de sus rugidos de hambre, como un registro de sufrimiento compartido. Aquí, sin tinta ni pergamino, los Valdés podrían escribir una enciclopedia entera solo con la música de sus tripas. Los historiadores aún discuten si en esas épocas la inanición unía a las familias en rituales colectivos de resistencia, o si, como parece más probable, los dividía en conspiraciones internas. Tú no necesitas las conclusiones de un seminario. Basta con escuchar cómo, en plena madrugada, Rodrigo acusa a Tomás de haber robado un hueso ya roído, y Tomás responde golpeando la mesa hasta que las brasas se apagan de golpe. Lo más inquietante es que el hambre parece tener personalidad propia. No solo quita fuerzas, también saca palabras crueles, pensamientos que en verano nadie se atrevería a pronunciar. Tu tía murmura que quizás sobran bocas en la casa. Tu primo sugiere, con sarcasmo, que tal vez el gallo, ese que ya no canta, podría ser el próximo banquete. Nadie ríe. O bueno, alguien suelta una carcajada breve, la clase de risa nerviosa que duele más que un llanto. El eco del hambre, constante y despiadado, se convierte en juez y verdugo. Ya no importa cuántos rezos se eleven o cuántos leños queden en el montón. Aquí, lo único que se escucha es una sentencia repetida
en cada tripa vacía. No queda tiempo. El fuego arde, sí, pero no calienta. La chimenea apenas escupe chispas cansadas, y la leña se consume con una rapidez que ofende. Afuera, el bosque se extiende como un océano congelado. Troncos oscuros cubiertos de escarcha, ramas que crujen bajo el peso de la nieve, sombras que parecen moverse cuando no las miras directo. Durante generaciones, los Valdés juraron no talar en exceso ese bosque. Se decía que albergaba espíritus antiguos, protectores del equilibrio. Ahora, la tradición suena a excusa romántica que nadie puede pagar. Caminar hacia los árboles significa desafiar no solo al frío, sino a la superstición. Tu primo mayor se burla. Si los espíritus existen, que me calienten ellos. Pero nadie ríe demasiado alto, porque en el fondo, hasta el más incrédulo teme que algo más que lobos vigile entre las sombras. Y hablando de lobos, uno aúlla en la distancia, un sonido tan prolongado que se clava en los huesos. Te dices que es normal, que siempre hubo lobos, pero no recuerdas que aullaran tan cerca. Un dato curioso: en algunas aldeas antiguas, las familias dejaban ofrendas de pan viejo en los linderos del bosque, convencidas de que los lobos aceptarían el tributo y respetarían el ganado. Aquí ni pan viejo queda. Si acaso, podrías dejar las botas, aunque nadie cree que a un lobo le interese masticar cuero reseco. Los historiadores aún discuten si el miedo a los bosques invernales fue más cultural que real, o si en verdad representaban un riesgo inasumible para quienes no tenían recursos. Tú, mientras miras la leña menguante, entiendes que el debate es inútil. El riesgo no es opcional. O alguien cruza el umbral y corta troncos, o todos morirán congelados junto al fuego que ya parpadea. Esa noche, la discusión se enciende más que las brasas. Don Esteban insiste en que esperar es más seguro, pero Tomás propone reunir a los más fuertes y entrar al bosque antes del amanecer. Rodrigo, con sorna, dice que mejor lo haga el patriarca, ya que tanta prudencia debe de dar calor. La tensión se corta como hacha en tronco. Nadie decide nada, pero al acostarte sientes que alguno, en silencio, ya ha tomado la resolución de salir. El fuego se apaga con un quejido de brasas. Y mientras abrazas la manta áspera, piensas que no es solo el frío lo que acecha afuera, es la certeza de que, si el bosque no se lleva a alguien, el hambre lo hará. El crujido en la puerta no lo provoca el viento esta vez. Un golpe seco, insistente, interrumpe la rutina de silencio y susurros. Todos se miran. ¿Un vecino? ¿Un ladrón? ¿Un lobo con modales extraños? Don Esteban ordena abrir, aunque su voz ya no tiene la firmeza de antes. La puerta cede y el frío entra de golpe, acompañado por una figura tambaleante. Un viajero. Sus ropas son jirones helados, sus labios morados, y su respiración parece el último hilo que lo ata a la vida. El clan
lo recibe entre recelo y compasión. Unos murmuran que traerlo es condena, una boca más, menos comida. Otros dicen que rechazarlo sería tentar a los dioses del invierno. Tú observas cómo se arrodilla junto al fuego, extendiendo las manos con desesperación infantil. Lo curioso es que, en cuanto puede articular palabras, no pide pan ni agua. Pide contar lo que ha visto: aldeas vacías, casas congeladas, huertos sepultados. Asegura que el invierno no perdona a nadie, que ya no hay refugio seguro. Un dato curioso: en relatos antiguos se habla de viajeros del hielo que aparecían en los inviernos extremos, mensajeros de malas noticias que eran vistos casi como augurios vivientes. Aquí, frente a ti, ese mito parece haber tomado carne y hueso. Los historiadores aún discuten si esos testimonios eran exageraciones colectivas o si, efectivamente, existían oleadas de refugiados que transmitían el terror de un lugar a otro. Da igual. La manera en que la familia escucha al forastero, boquiabierta y temerosa, demuestra que su palabra tiene el peso de una sentencia. El viajero dice que vio a familias enteras partir en busca de provisiones y no volver jamás. Que en algunas aldeas ya se habla de sacrificios, de abandonar a los más débiles para aligerar la carga. Y, con una mirada que parece dirigida solo a ti, susurra: donde el hambre manda, la sangre obedece. Nadie responde, ni siquiera se atreven a respirar fuerte. El fuego chisporrotea, incómodo, como si también escuchara. Alguien carraspea y propone echar al extraño. Otra voz lo contradice y sugiere ofrecerle cama y sopa aguada. El patriarca duda otra vez. Y mientras tanto, tú te das cuenta de lo irónico. La nieve afuera al fin trajo compañía, pero esa compañía quizás sea más peligrosa que la tormenta misma. La llegada del viajero no trajo alivio, sino un veneno lento. Sembró en cada uno la idea de que la salvación no sería para todos. Esa noche, cuando el resto duerme, descubres a Tomás y a Rodrigo murmurando en la cocina. Se creen invisibles, pero sus voces rebotan en las paredes como cuchicheos de fantasmas. Hablan de un pacto, no para proteger al clan entero, sino para protegerse entre ellos. Si llega el momento de escoger, se ayudarán mutuamente, aunque el resto quede atrás. Lo curioso es que juran con la misma solemnidad que sus ancestros usaban para sellar contratos de tierras o alianzas matrimoniales. Aquí no hay pergamino ni pluma, solo la sombra de dos hombres hambrientos que se miran como aliados y verdugos al mismo tiempo. Lo hacen con un trozo de pan seco, partido en dos, como si fuese un sacramento. Si llega la hora, tú y yo, dice Tomás. Rodrigo asiente, masticando una miga que sabe a ceniza. Un dato curioso: en la antigua Castilla era común que los pactos secretos se hicieran compartiendo pan y sal, símbolos de confianza. Aquí, la sal ya se acabó y el pan se desmorona como polvo. Tal vez por eso, el pacto suena más frágil que solemne. Los historiadores
Aún discuten si en situaciones extremas los lazos de sangre eran más fuertes que las alianzas circunstanciales. Pero aquí lo ves claro. La hermandad verdadera no es con toda la familia, sino con aquel que puede garantizar tu próxima comida. La sangre ya no es un argumento. La supervivencia, sí. Tú te preguntas si los demás lo saben. Quizá lo sospechen, porque la atmósfera en la casona es cada vez más tensa. Las conversaciones se vuelven monosílabos, las miradas esquivan, los silencios pesan. Hasta el viajero percibe algo y sonríe como quien reconoce un juego ya jugado en otros hogares. Lo peor es que no sientes rabia al descubrir el pacto. Lo que sientes es una punzada de envidia, porque al final, tener un aliado en secreto podría ser la diferencia entre vivir o morir. Y mientras vuelves a tu rincón helado, con la manta áspera sobre los hombros, no puedes evitar pensar: ¿y si tú también deberías elegir a alguien? ¿Y si la única traición imperdonable es no traicionar a tiempo? La conversación sobre el pacto secreto nunca llega a oídos de todos, pero la atmósfera lo delata. Cada gesto parece encriptar una intención. Cada silencio sugiere conspiración. Es entonces cuando alguien rescata una tradición olvidada: los sacrificios al invierno. No es que lo digan de golpe, sino que surge en un susurro de la abuela, entre rezos, como si se le escapara de la boca por costumbre. En otros tiempos se ofrecía una vida para salvar muchas, murmura, con la mirada perdida en las brasas. El silencio posterior es tan incómodo como el crujido del hielo en el techo. Nadie quiere admitir que lo escuchó, pero todos lo piensan. La idea de que el invierno no solo mata, sino que exige un tributo, se desliza por las mentes como un humo espeso. El viajero sonríe apenas, como si confirmara un rumor que ya conocía. Tú sientes un escalofrío, no por el frío, sino porque notas que más de uno no descarta la propuesta. Un dato curioso: en algunas culturas nórdicas, los sacrificios humanos no eran tanto para pedir comida como para mantener la rueda del tiempo en movimiento. La lógica era brutal. Si el invierno se alarga, alguien debe empujarlo con su sangre. Aquí, en la casona Valdés, esa superstición parece demasiado tentadora para quienes ya no creen en la paciencia. Los historiadores aún discuten si esas prácticas fueron reales o solo exageraciones recogidas por cronistas ansiosos de drama. Pero lo cierto es que no importa. La idea funciona como un virus. De pronto, los murmullos nocturnos no son solo acusaciones de robo, sino preguntas veladas sobre quién sobra, quién aporta menos, quién podría ser la ofrenda. Tú intentas reírlo en tu mente como si fuese un chiste macabro. Gran plan: matar a uno para que mágicamente suba la temperatura. Pero tu broma interna se congela cuando ves a tu tía observar al viajero con una mirada que no es compasión, es cálculo. El fuego chisporrotea débil
incapaz de desviar la atención de esas palabras prohibidas. Y mientras el viento ulula afuera, casi como una respuesta, entiendes que la tradición no es solo historia, es una posibilidad, una que, de pronto, parece más real que la primavera misma. El hallazgo ocurre en la madrugada, cuando Rodrigo sube al desván buscando mantas olvidadas. En lugar de lana, encuentra un arcón cubierto de polvo y telarañas. El corazón le late fuerte. Podría ser la salvación escondida por algún antepasado precavido. Reúnen a todos frente al baúl y durante unos segundos el aire se llena de esperanza, como si el invierno hubiera cedido un respiro. La tapa se abre con un chirrido de hierro viejo. Adentro sí, hay provisiones, bolsas de grano, quesos envueltos en trapos, frascos de carne en conserva. Pero al tocarlos, la ilusión se pudre al instante. El grano está infestado de moho verde, los quesos se deshacen en una masa pestilente y los frascos huelen a ácido insoportable. Una rata gorda huye del arcón, como un fantasma burlón que custodiaba un tesoro arruinado. Un dato curioso: en excavaciones de monasterios medievales se han encontrado despensas selladas que contenían alimentos tan corrompidos que los investigadores usaban mascarillas modernas para abrirlas. Aquí no hay mascarillas, solo la náusea colectiva de quienes veían en ese baúl la última esperanza. Los historiadores aún discuten si las reservas mal conservadas eran culpa de ignorancia técnica o de simple negligencia. Tú piensas que no importa la causa. El resultado es el mismo. Un milagro arruinado. Otro recordatorio de que incluso los planes de los muertos no sirven contra este invierno interminable. La decepción pesa más que el hambre. Algunos gritan, otros maldicen, y don Esteban guarda silencio, como si esa derrota fuera personal. El viajero observa todo con calma, casi con burla. Dice que en otras aldeas también hallaron arcones así, ofrendas podridas de un tiempo que no regresa. Su tono es tan resignado que provoca rabia. ¿Cómo puede hablar con tanta certeza de la ruina? En medio del caos, tu primo menor hace un chiste torpe. Al menos las ratas están bien alimentadas. Nadie ríe, aunque la frase queda flotando como un eco incómodo, porque en el fondo todos entienden lo que insinúa. Si las ratas sobreviven al invierno, tal vez los Valdés deberían aprender de ellas. El arcón vuelve a cerrarse, pero no con candado, con la certeza de que la esperanza, cuando se corrompe, huele peor que la carne podrida. El patriarca ya no es el mismo. Don Esteban, que alguna vez sostuvo la familia con su sola voz, ahora carga sobre los hombros el fracaso del arcón podrido. Desde entonces, su bastón golpea el suelo con más torpeza que firmeza, y su mirada se pierde en un rincón de la sala como si allí hubiera respuestas. La autoridad se le escurre entre los dedos como nieve derretida. La gota final llega durante otra asamblea frente al fuego. Tomás exige abrir de inmediato las últimas reservas de miel para los niños. Rodrigo
propone salir con el viajero a buscar leña y presas en el bosque. Don Esteban, testarudo, se planta en medio. Nadie toca nada, nadie sale. Resistiremos aquí. Pero la frase suena hueca, como un eco en un pozo vacío. El murmullo estalla. Algunos lo acusan de condenarlos, otros de cobardía. Un dato curioso. En ciertas crónicas medievales se cuenta que cuando un patriarca fallaba, la familia lo trataba con respeto ceremonial, pero en la práctica lo ignoraban por completo, convirtiéndolo en un rey de cartón. Eso mismo ocurre ante tus ojos. Nadie le grita directamente, pero todos comienzan a actuar sin esperar su permiso. Los historiadores aún discuten si las jerarquías familiares eran lo bastante flexibles para adaptarse en crisis, o si simplemente se quebraban bajo presión. Tú ves lo segundo. La autoridad se deshace no con un golpe dramático, sino con una serie de pequeñas desobediencias. Una cucharada extra servida a escondidas, un tronco reservado para un fuego privado, un plan discutido sin invitar al patriarca. El viejo, en un intento desesperado de reafirmarse, lanza una amenaza. Quien desobedezca maldecirá su nombre. Pero su voz se quiebra y la frase se hunde como piedra en la nieve. Nadie responde, nadie lo mira. El bastón golpea el suelo, pero ya no dicta orden, solo marca compás a su derrota. Tú observas la escena y piensas, con un humor agrio, que si la autoridad fuese una hoguera, la de Esteban ya solo arroja humo. El viajero sonríe en silencio, como si hubiera esperado este momento. El quiebre del árbol más viejo, la caída del líder sin corona. Y así, en medio del frío implacable, lo más cálido que queda en la casona no es el fuego, es el resentimiento que empieza a arder en todos. El viajero, hasta ahora una sombra en el rincón, decide hablar con claridad. Dice que ha visto un camino al sur, donde el invierno es menos cruel. Allí, según él, hay refugios improvisados, tal vez un monasterio con víveres. Pero la propuesta viene con filo. Solo unos pocos podrían acompañarlo. El viaje es largo, las provisiones escasas. 5, quizás 6, no más. Advierte con voz áspera, como quien reparte boletos para un espectáculo, donde la mitad quedará fuera. Las miradas se cruzan de inmediato. ¿Quiénes van? ¿Quiénes se quedan? La conversación se vuelve una especie de subasta silenciosa. Tomás se ofrece enseguida, argumentando que su fuerza sería útil. Rodrigo sonríe con sarcasmo. Fuerza, sí, pero sin cerebro de nada sirve. El viajero observa sin intervenir, disfrutando la tensión como si ya hubiera presenciado el mismo teatro en otras casas. Un dato curioso. En relatos de hambrunas medievales, los forasteros solían jugar el papel de guías, aunque no siempre llevaban a la gente a la salvación. A veces los conducían a trampas, a saqueos o simplemente a perderse en la nieve. Aquí nadie se atreve a mencionar esa posibilidad en voz alta, pero la sospecha flota en cada gesto. Los historiadores aún discuten
si los refugiados que guiaban a otros lo hacían por compasión, interés o pura desesperación. Tú, mientras escuchas al viajero, sospechas que la compasión es el ingrediente más escaso en esta historia. El patriarca, hundido en su silla, intenta protestar. Todos o ninguno. Pero ya nadie lo escucha. La familia se divide en dos bandos, quienes ven en el viaje una chispa de esperanza y quienes temen que sea un suicidio más rápido que quedarse. Los más pequeños miran a los adultos sin comprender del todo, pero con un instinto que lo capta todo. Saben que la casa ya no es un hogar, sino un tablero de ajedrez donde cada pieza vale carne y calor. La ironía no se te escapa. En cualquier otra época, los Valdés habrían pagado fortunas por un guía hacia nuevas tierras. Hoy, el precio no se mide en monedas, sino en vidas. Y mientras el viajero repite que solo puede llevar a unos pocos, sientes que la traición ya no es un rumor. Es una lista que está a punto de escribirse. La tensión que se acumulaba como nieve en el tejado finalmente cede y lo hace con estrépito. La traición sale a la luz una noche de silencio denso. Alguien había jurado guardar la poca miel que quedaba para los niños, pero el tarro aparece vacío, pegajoso, escondido tras unas maderas en el establo. La evidencia es tan clara que no admite debate. Alguien rompió el pacto familiar. Las sospechas vuelan como dagas invisibles. Tomás acusa a Rodrigo. Rodrigo se defiende con un gesto teatral, jurando que nunca sería tan obvio. El viajero sonríe, como si disfrutara de una obra de teatro que ya conocía de memoria. La abuela llora, repitiendo que el invierno no perdona a los que se traicionan entre sí. Y tú observas todo como quien presencia un derrumbe, lento, inevitable, y aún así sorprendente en el momento exacto en que ocurre. Un dato curioso: en las comunidades campesinas antiguas, robar alimento no era solo crimen, era una herejía. Los acusados a veces eran marcados con ceniza en la frente para que todos supieran que habían traicionado el pan común. Aquí no hay ceniza ritual, solo la furia contenida de una familia dispuesta a desgarrarse. Los historiadores aún discuten si los vínculos de sangre eran realmente capaces de sostenerse frente a crisis extremas, o si, como parece más humano, se rompían en cuanto el hambre mordía demasiado fuerte. En esta sala helada, no queda duda, la sangre importa menos que una cucharada de miel. El patriarca, temblando, intenta apaciguar la disputa, pero su voz se pierde entre los gritos. Tomás levanta la mano, Rodrigo da un paso al frente y por un instante temes que la discusión se convierta en violencia abierta. Nadie golpea a nadie, pero la herida queda expuesta. Ya no son hermanos, son rivales. Lo piensas con un humor ácido. Si este fuera un cuento moral, el ladrón sería castigado y la unidad restaurada. Pero la vida real no es un sermón, es una olla vacía. Y aquí la traición no solo se revela,
también se multiplica, porque si uno se atrevió a romper el pacto, ¿qué impide a los demás hacer lo mismo? La casa entera queda en silencio, salvo por el viento que sopla entre las rendijas. Es un silencio que no suena a paz, sino a la calma, antes de que el hielo finalmente reviente las vigas. El amanecer llega sin gloria, apenas un resplandor gris que apenas distingue la nieve del cielo, y con él la decisión que todos habían estado evitando. No todos pueden marchar. El viajero se planta en medio de la sala y repite su sentencia. 5, 6, a lo sumo. El resto quedará atrás. Nadie quiere pronunciarse, pero la elección se dibuja en las miradas. Los más fuertes, los más jóvenes, los más útiles, los demás. Bueno, el invierno sabrá qué hacer con ellos. La preparación es rápida y brutal. No hay abrazos prolongados ni discursos. Apenas mantas raídas, un poco de grano y la promesa de que volverán con ayuda. Promesa que todos entienden como mentira piadosa. Don Esteban intenta levantarse para imponer orden, pero su bastón resbala y termina en el suelo, rodando sin que nadie lo recoja. Ese gesto, un bastón abandonado, marca el fin de su reinado más que cualquier palabra. Un dato curioso. En algunas migraciones forzadas medievales, las familias se dividían sin ritual ni ceremonia. Simplemente partían los que podían andar y los que no quedaban atrás como piedras del camino. Algunos cronistas se asombraban de lo rápido que se tomaban esas decisiones, sin llanto, casi con frialdad quirúrgica. Aquí lo ves repetirse. Lo inevitable no necesita adornos. Los historiadores aún discuten si esos éxodos lograban salvar a alguien o si solo aceleraban la tragedia. Tú sospechas que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, porque mientras observas a Tomás ajustarse la manta en los hombros, no sabes si lo ves como un sobreviviente en potencia o como un cadáver adelantado. La partida inicia con pasos hundidos en la nieve hasta la rodilla. El viajero abre camino con la determinación de quien conoce o finge conocer la ruta. El aire corta la piel como cuchilla y cada inhalación parece congelar los pulmones. Tú quedas entre los que observan desde la puerta. Figuras alejándose, tragadas poco a poco por el blanco infinito. El silencio que sigue a la marcha es peor que los gritos. La casa queda más grande, más vacía, más vulnerable. Y la pregunta que se clava en tu mente, mientras la ventisca borra las huellas, es la misma que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Quiénes de ellos regresarán? ¿Y qué estarán dispuestos a hacer para sobrevivir? La casona se siente hueca tras la partida. Los que quedan se agrupan en torno a un fuego miserable, como si el círculo más estrecho pudiera defenderlos del vacío. La fogata chisporrotea con timidez, apenas un guiño de calor en medio del hielo. La llaman la última lumbre de los Valdés. No por dramatismo, sino porque todos saben que ya no hay más leña que quemar. Lo poco que queda se consume esa misma noche. Don Esteban,
hundido en su silla, parece un mueble más. El bastón yace en un rincón, olvidado, y su voz ha desaparecido por completo. La abuela susurra plegarias entre dientes, aunque incluso ella suena más cansada que devota. Los niños, sin fuerzas para jugar, se limitan a observar las llamas, como si fueran un espectáculo que podría alargarse con solo mirarlo lo suficiente. Un dato curioso: en las sagas nórdicas se decía que morir junto al fuego era mejor que morir en la nieve, porque el alma encontraba el calor como último consuelo. Aquí, el fuego no es consuelo ni metáfora, es apenas la cuenta regresiva de un reloj de cenizas. Los historiadores aún discuten si, en momentos así, lo que sobrevivía era el cuerpo o el recuerdo. Algunos sostienen que lo importante era mantener la tradición, aunque el linaje se extinguiera. Otros opinan que las historias solo valen si hay alguien vivo para contarlas. Tú, mientras miras la llama que titubea, piensas que quizá ambas cosas se mezclan. La tradición es esta hoguera, y el recuerdo es la ceniza que dejará. El silencio es pesado, roto solo por el chisporroteo y la respiración entrecortada de quienes apenas pueden sostenerse. Nadie menciona a los que partieron. Evocarlos sería admitir que probablemente no vuelvan. Nadie habla de traiciones pasadas. Esas ya están grabadas en la madera carcomida de la casa. Lo único que importa es esa luz pequeña que baila, testaruda, contra el invierno infinito. Y cuando al fin la fogata se apaga, no hay llanto ni gritos, solo un murmullo resignado. Al menos no nos fuimos solos. El último invierno de los Valdés se reduce a brasas apagadas y a la memoria de un fuego que, aunque débil, ardió hasta el final. La nieve sigue cayendo, pero dentro de ti ya no pesa igual. Lo que arde no es la hoguera perdida, sino la certeza de haber visto un invierno desnudar a los tuyos hasta el hueso. Quizá la traición y la lealtad no eran contrarios, sino máscaras del mismo miedo. Y en medio de tanto silencio, descubres que lo único que queda en pie es la memoria, frágil y obstinada, como una chispa que se niega a apagarse. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho cuando el frío se volvió juez y verdugo?